Buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Ya nos han contado que hay una asistencia notable. Y en un día como hoy, 30 de junio, 5 de la tarde, 40 grados a la sombra. La verdad es que gracias también al colegio por la invitación a estos webinars. Hicimos uno a final de febrero, creo que fue, con el título algo así como Invertir con criterio. Más en general. Este es bajar eso un poquito a más concreción, a algo más tangible a través de las infraestructuras, con el título de Invertir en infraestructuras, los pilares del mundo del mañana. Me suena un poco a la novela tan famosa de Ken Follett, Los pilares de la tierra. Bueno, lo que vamos a pretender decir aquí es un poco en dónde estamos en infraestructuras y qué oportunidad hay de invertir en infraestructuras. Me acompaña Jaime Porcel, que es gestor de renta fija y renta variable en CBNK Gestión de Activos, es ingeniero de caminos y especializado en infraestructuras. O sea, una persona muy adecuada para un día como hoy. Y yo soy Naum Sánchez, responsable de renta variable y también en la gestora. Realmente, por poneros rápidamente un poco en contexto, nosotros lanzamos hace más de 6 años, el tiempo pasa muy rápido, hace más de 6 años, 2 fondos, CBNK Selección Infraestructuras y CBNK Selección Salud, no solo por la identidad con nuestros colectivos esenciales de ingenieros de caminos y también de farmacéuticos, sino también porque realmente pensábamos que había una oportunidad muy importante y muy atractiva de inversión en estos dos sectores. Lo cierto es que hemos ido aprendiendo con el tiempo de nuestros errores, también de nuestros aciertos, más de los errores. Los fondos han ido tomando su propia identidad y hemos llegado a un punto en el que, por un lado, el fondo de salud no ha acabado de arrancar por ciertos motivos muy puntuales que otro día podemos comentar, pero en donde todavía seguimos viendo una oportunidad de inversión muy importante. En especial, yo creo que la medicina se va a favorecer muchísimo por todo el tema de la inteligencia artificial, pero bueno, eso lo dejamos para otro webinar. Y en cambio, todo lo que está relacionado con las infraestructuras sí que pensamos que es una realidad bastante evidente, bastante patente y donde en los últimos, diría, meses han confluido 3 factores que hacen que la inversión ahora en infraestructuras pues sea necesaria. Básicamente que las bolsas han llegado a un punto en el que están en máximos históricos y los inversores están buscando algún sector donde todavía hay atractivo y lo han encontrado aquí en las infraestructuras. Segundo, están buscando un sector en el que se defienda en entornos de inflación, de cierta inflación, que es lo que estamos teniendo a día de hoy, y también esto concuerda con las infraestructuras. Y tercero, y probablemente lo más importante, nosotros estamos viendo un superciclo en las infraestructuras, donde se está acelerando muchísimo los niveles de inversión y todo eso redundaría a futuro en una mayor rentabilidad y en unos mayores beneficios para toda la industria. Entonces, con ese preámbulo, vamos a hacer una presentación cortita de unos 20-25 minutos, contando un poco qué es lo que vemos en las infraestructuras y luego bajándolo un poco a nuestro fondo de selección. Bueno, claramente el sector de infraestructuras es clave del desarrollo económico. Vamos a decir también alguna obviedad, pero bueno, yo creo que es bueno resaltarla. Son activos esenciales para el desarrollo económico, son servicios básicos no sustituibles para todo el tema de electricidad, el tema del agua, ahora mucho con el tema de movilidad y conectividad. Cuando entras en una inversión de este tamaño, que suelen ser grandes, está la famosa curva J, al final, al principio recoges una inversión, una intensidad de capital muy importante, con lo cual no todo el mundo puede entrar aquí, se generan unas barreras de entrada muy importantes y luego es verdad que son contratos, se generan con los clientes contratos de largo plazo, en muchos casos con cláusulas referenciadas a la inflación o incluso no referenciadas a la inflación, pero con libertad para poder subir tarifas y bueno, eso hace que también a veces se genere cierta demanda inelástica independientemente del ciclo económico, con lo cual se considera como un sector de alguna manera defensivo.
Además, bueno, pues es un sector que realmente tiene que atraer una cantidad tan grande de inversiones que necesita cierto apalancamiento, con lo cual el tamaño es fundamental a la hora de hablar de infraestructuras. Nosotros hemos extendido lo que es el concepto de la infraestructura a algo más global, a toda la cadena de valor. Los fondos de infraestructuras cotizados tradicionales se quedan en esa infraestructura pura, utilities, en las autopistas, en los aeropuertos y todos muy ligados a temas de regulación. Es verdad que a lo mejor pueden participar también de algo del desarrollo inicial en la construcción, pero no están viendo los beneficios de otros sectores que participan en todo el sector. Estamos hablando, por ejemplo, de todo el tema de proveedores y de equipamiento, de un sector como el industrial, de un sector como el tecnológico, de todo el tema de la automatización, de todo el tema del sector de materiales, tan de moda también por lo limitado del acceso a los materiales, la dependencia que hay de China en ese sentido, y ahí también se puede hablar de ganadores y de perdedores. También el suministro de equipos y de soluciones técnicas, todo el tema que puede ser refrigeración de centros de datos, por ejemplo, todo el tema de la logística y la cadena de suministros, del transporte, del almacenaje de la energía, en fin, que nosotros queremos participar mucho más de toda la cadena de valor que lo que son los fondos tradicionales de infraestructura. En cuanto a las claves, creemos que hay dos. Primero, hay un gap estructural en cuanto a inversión. Las infraestructuras actuales son insuficientes. En los últimos 20-25 años probablemente la inversión ha estado más centrada en temas de energías renovables, pero lo que son infraestructuras, salvo casos puntuales, lo que son infraestructuras tradicionales se han quedado un poco obsoletas. Ahora lo concretaremos un poco más. Fijaros que desde el 2008 al 2025 el sector ha crecido a un ritmo inferior al PIB, en torno al 3% con respecto al 3,2% que ha crecido el PIB. Y en cambio las expectativas que hay a partir de ahora de crecimiento hasta el 2040 es una aceleración muy importante del sector. Se está estimando por el FMI y por el Banco Mundial un crecimiento anual de en torno al 5% frente a un PIB que crecería un poquito menos que lo que ha crecido hasta ahora en ese periodo comentado anteriormente. Aquí hay datos que pueden asustar, por ejemplo, 106 trillones de dólares que habla McKinsey de aquí hasta el 2040, eso es más de 50 veces el PIB español, bueno, pero esto hay que bajarlo a la realidad y nicho, en cada nicho del sector de infraestructuras. Eso por un lado, y por otro lado está todo el tema del cambio en el modelo de negocio. Hay nuevas necesidades que antes no existían y básicamente están en dos temas, en la digitalización y en todo el tema de la transición energética. Por concretarlo un poquito más, ese gap estructural, no sé, se me ocurre, por ejemplo, que en España recuerdo todas las inversiones en autopistas, autovías que se hicieron para la Expo del 92, para las Olimpiadas de Barcelona. Bueno, pues parece que fue ayer, pero realmente han pasado 35 años. Entonces, ahora mismo pasas no sé, por Jaén y vas pegando botes, con lo cual son autovías, son infraestructuras que se han quedado obsoletas. Pasa también en muchos sitios de Estados Unidos con inversiones en las que han pasado ya más de 40 años y por otro lado ha ido creciendo muchísimo el acceso a las ciudades, sobre todo desde el punto de vista de la gente que vive en las ciudades. Hemos pasado de que en las ciudades hace prácticamente 70-80 años estaban las ciudades pobladas a un 30% y ahora ya vamos por más del 50% y probablemente nos iremos a niveles del 70%. Pues ese crecimiento urbano y demográfico hace que se requiera mucho más accesos a las ciudades y en concreto a lo mejor pues incluso que haya que pagar por esos accesos vía autopistas de peaje, etcétera, ¿no? En Estados Unidos los conductores pierden el equivalente a una semana laboral al año en atascos, que bueno, ahí se cifra en una cantidad concreta de millones de dólares anuales, pero lo cierto es que es un dinero importante, ¿no?
Y luego esto, por bajarlo todavía más, hablando de esa transición energética y digitalización, pues la transición energética realmente lo que está demandando es a lo bruto muchísima necesidad en redes, en acceso, porque no hay. El mayor problema que tiene, el mayor cuello de botella que existe ahora mismo es la posibilidad de acceder a la red eléctrica. Entonces, cuanto más cerca además de los sitios donde realices esas instalaciones, esas infraestructuras, pues mejor. Y bueno, pues ahí están todas las grandes tecnológicas acelerando a lo bestia en todo el tema de inversión en centros de datos. Hay números que asustan, ¿no? Por ejemplo, un centro de datos de un hiperescalador equivale al consumo eléctrico de 100.000 hogares o lo que puede ser una ciudad como Murcia. Bueno, pues eso es un dato que es demoledor, porque al final requiere de un nivel de inversión que no existía hasta ahora. Hay más datos que también, por ejemplo, tengo aquí que cuando llegó la revolución automovilística en Estados Unidos, a principios de 1900, llegó a suponer en su punto más álgido el 3% del PIB americano. Bueno, pues lo que se está invirtiendo, el CAPEX que se está invirtiendo ahora mismo en los centros de datos para el 2026 supone ya el 2% del PIB americano. Y se puede pensar que a lo mejor nos estamos pasando de la raya, pero bueno, luego si lo pensamos en términos de datos y de estas compañías, la edad de estas compañías, por ejemplo, SpaceX, que salió a bolsa hace escasamente unas semanas, pues tiene una edad media de 20 años, pero es que OpenAI tiene una edad de 10 años y es que Anthropic tiene 5 años de vida. Entonces, pensándolo en esos términos, pues se puede pensar también que probablemente toda esta digitalización está en su infancia, ¿no? Y luego hay un tema también fundamental que es todo el tema de la seguridad geopolítica. Estamos yendo hacia un mundo cada vez más proteccionista. En Europa ha quedado de manifiesto que se requiere mucha más infraestructura propia, también en términos de defensa y para defender esas propias infraestructuras. Pero bueno, ahí tenemos el dato, por ejemplo, que más del 20% del comercio mundial del petróleo y también del gas pasa por el estrecho de Hormuz y ya sabemos cómo está la situación. Y además, si sumamos ahí los otros dos puntos, el canal de Suez y el que pasa por Yemen, que se llama, nunca me sale, Bab el Mandeb, pues supone más del 30% de todo el comercio mundial de petróleo y gas. Y esa dependencia hay que romperla de alguna manera y solo se rompe a base de invertir. Si bajamos, por último, al tema de los fundamentales, de los números un poco, es verdad que aunque el sector lo está haciendo bien en bolsa, lo está haciendo peor que el mercado en general. Ahí ves la línea azul, es el sector de infraestructuras, y la línea negra es el MSCI World. Pues efectivamente ha ido subiendo el sector de infraestructuras en bolsa en los últimos 5 años, pero ha subido bastante menos que lo que ha subido el mercado en general. Y se puede relacionar con el gráfico de abajo, donde se ve en la línea naranja que estamos en mínimos frente al mercado en cuanto a valoración. En la parte derecha también hay un dato que yo creo que es muy importante y es, si os fijáis en todo el tema del private equity, muy atractivo también desde el punto de vista de infraestructuras, pues cómo cotizan las infraestructuras frente a las no cotizadas. Hay un 30% de descuento que desde nuestro punto de vista no se justifica. Es más, el estar cotizado lo que te da es liquidez, con lo cual diría yo que hasta deberían cotizar con prima en vez de con descuento. Y luego un último dato que también es muy relevante sobre el sector utilities, que es un sector clave dentro de las infraestructuras. En los últimos, hasta el año 2024, esos últimos 5 años, la media de crecimiento de beneficios ha estado en torno al 5%, y fijaros la expectativa que hay para los próximos años, que es prácticamente doblar en beneficios en este sector, y viene prácticamente de todo esto que estamos contando, de una muchísima mayor demanda que oferta y por tanto inversión tanto pública como privada que se está poniendo en circulación. Y bueno, a partir de aquí le paso a Jaime para que concrete más en nuestro propio fondo cómo cristalizamos el valor de todo esto que estamos hablando.
Bueno, antes de nada, gracias a todos por asistir al webinar. Y bien, como dice Naom, una vez repasados los fundamentales, vamos a ver un poco más en detalle el fondo CBNK Selección de Infraestructuras. Y empezando por el proceso de inversión. Partimos de un universo de inversión bastante amplio, desde infraestructura tradicional, de utilities, energía, transporte, telecomunicaciones, hasta toda la cadena de valor, como hemos comentado antes, que hace que hace posible el desarrollo de esta infraestructura, ¿no? Que se beneficia del desarrollo de esta infraestructura. Y a partir de ahí somos bastante selectivos. Invertimos mucho tiempo en el análisis fundamental, en conocer muy bien las compañías, en reuniéndonos con los equipos directivos de las compañías, con analistas, con brokers, evaluando los riesgos que llevan asociados estas compañías y con el foco puesto en compañías que tengan crecimiento, que mantengan márgenes y que tengan crecimiento en márgenes y con una generación de caja estable y sin perder de vista las valoraciones, ¿no? Y a partir de ahí obtenemos una cartera que intentamos que esté lo más diversificada posible, tanto por subsectores como por geografías, como por temáticas y de una gestión activa, ¿no? Vale. Bueno, en las siguientes slides yo creo que vamos a utilizar bastante bien la selección de valores y se va a ver bastante bien la filosofía de inversión del fondo, ¿no? Hemos dividido, por así decirlo, el universo en temáticas. Vamos a empezar por el de energía, que es la temática que mayor peso tiene el fondo, pero aproximadamente un 42% está en esa temática. Ahí se puede ver todo el universo de inversión o gran parte del universo de inversión que hay en la temática de energía. Las compañías sombreadas son las que están en cartera. Y aquí en energía el mayor peso que tenemos es en redes eléctricas. Pensamos que las redes eléctricas son el activo más importante para los próximos años, estratégico para los gobiernos, para su desarrollo económico. Y ahí que tenemos exposición a estas redes eléctricas vía compañías integradas europeas como es Iberdrola, como es Scottish and Southern Energy, SSE, o más puras de redes como ION o National Grid. También utilities de Estados Unidos que incluso tienen mayor crecimiento de redes como Nextira, que vamos luego a comentarla más en detalle, a la vez que también exposición de forma más selectiva en generación y renovables, incluso en compañías que las ponemos ahí como en la cajita de growth de energía, que es más exposición a crecimiento, compañías que hacen posible que el crecimiento de las infraestructuras, como son industriales, como Schneider Electric y ABB, incluso también integradas de oil and gas, como por ejemplo Total Energies, que por ejemplo es el player número 2 en transporte de gas natural licuado, ¿no? Siguiendo en transporte, la segunda temática por peso en el fondo, aproximadamente un 20%. Aquí lo que buscamos sobre todo son activos concesionales de larga duración en geografías con alto crecimiento económico y demográfico y que tenga eso, crecimiento en tráfico y en inversión, sobre todo. Además pensamos que bueno, lo que hemos comentado antes, hay un déficit de inversión histórico en general en infraestructuras, pero en concreto en el transporte. Y además la presión fiscal que tienen los gobiernos con unos déficits cada vez mayores va a hacer que cada vez se fomenten más las colaboraciones público-privadas y eso es más oportunidades para estas compañías cotizadas. Y aquí, por ejemplo, en autopistas, bueno, la infraestructura de transporte la hemos clasificado en autopista, aeropuertos y ferrocarriles. En autopistas nos gusta Ferrovial, que también la vamos a detallar un poco más adelante. Aeropuertos AENA con crecimiento en tráfico y en inversión. También exposición a Railway en Estados Unidos. Y por el lado de compañías que se benefician o hacen posible el desarrollo de la infraestructura, tenemos industriales como Siemens o de materiales de construcción como Holcim o Saint-Gobain. Bueno, en medio ambiente, que al final es agua y residuos, el universo es
es bastante más limitado porque hay muchas compañías que no son cotizadas o hay muchas que son públicas. Aquí realmente vemos que este subsector tiene mucho atractivo por fundamentales. Al final son compañías con unas barreras de entrada muy altas, contratos indexados a inflación, una demanda que es totalmente no dependiente del ciclo, al final es agua y residuos. Y aquí, por ejemplo, nos gustan Veolia, que también la vamos a comentar, una de las tres que vamos a comentar más tarde, American Water Works, con activos de agua residual en Estados Unidos, Waste Management y Waste Connection también en Estados Unidos, de recogida de residuos muy interesantes, y ya de forma más selectiva alguna compañía de temática de reciclaje como es Tomra y Befesa. Además, yo creo que aquí la regulación medioambiental pone presión para que se aumente la inversión en esta temática. Y por último, datos y telecomunicaciones, que yo creo que es una forma más amplia de verlo que los otros fondos de infraestructuras que realmente solo pondrían telecoms. Nosotros pensamos que los datos es una necesidad más, es un servicio esencial más. Aquí el crecimiento de la infraestructura, el crecimiento de la inteligencia artificial, que está siendo exponencial, no es posible sin infraestructura física. Es necesario invertir en data centers, y para que haya data centers tiene que haber electricidad, tiene que haber redes, tiene que haber refrigeración, tiene que haber torres de telecomunicación, cables, en fin, semiconductores, y en eso está este universo que hemos puesto ahí representativo, porque es mucho más grande, en data centers, en torres de telecomunicación, tenemos Telnex y Crown Castle, incluso en compañías que ya están más en el lado del crecimiento, como puede ser ASML, que sin sus equipos no se pueden fabricar los semiconductores que hacen posible todos los data centers y equipos electrónicos. Pero también software de ingeniería como Trimble, e incluso las grandes precursoras de esta inteligencia artificial con sus inversiones y con su infraestructura de nube, como son Microsoft y Alphabet. Al final, tenemos una cartera que en la parte central, el núcleo de la cartera, es una parte de compañías cotizadas. Ahí hemos puesto las principales posiciones, el top 10, que ahí tenemos, pues, como veis, todas por debajo del 3%. Queremos que esté diversificado y no concentrar los riesgos en ninguna compañía. Tenemos Iberdrola, Veolia, Ferrovial, National Grid, etc. El número de posiciones total en la cartera es de 44, y luego también invertimos también vía fondos especializados en los nichos y geografías que pensamos que es atractivo tener exposición. Lo jugamos vía fondos de inversión que estén especializados o en esa geografía o en ese tipo de activo en concreto. Y en total, yo creo que en las gráficas de la derecha se ve como tenemos una cartera, la columna de azul es nuestro fondo y la rosa es la media de comparables de fondos de infraestructura. Tenemos una cartera bastante más diversificada, tanto por temáticas como por geografías, y que no adolece un poco de lo que yo creo que se caracteriza los fondos de infraestructura, que tienen muchísima exposición a utilities y muchísima exposición a Estados Unidos. Por lo menos más del 60% es en eso. En cuanto a evolución del fondo, el fondo en los últimos 3 años ha dado una rentabilidad por encima del 30%, con una volatilidad bastante contenida y por debajo de comparables índices. Es verdad que históricamente el fondo ha mantenido una exposición a renta variable por debajo del 70%, frente a los comparables que están 100% invertidos en renta variable. Y desde marzo de este año, el fondo ya es 100% renta variable, que es una decisión que hemos tomado como para capturar mejor la oportunidad que estamos viendo, el superciclo que estamos viendo en infraestructuras. Y en la tabla se puede ver un poco los datos, ¿no? Hemos puesto la rentabilidad a cierre de mayo, que es del 8,84. A día de hoy, a cierre de mes, estamos en 9,5.
Y podemos ver cómo la rentabilidad a 3 años es muy similar a la del índice y la de los fondos de infraestructura, teniendo una exposición a rentable un 30% inferior, y obviamente la volatilidad también ha sido inferior. Y si relacionamos rentabilidad con volatilidad, pues estamos en un ratio de SAR, por así decirlo, por encima, ¿no?, del sector. Y ya por último, comentar un poco los 3 casos de inversión que yo creo que son buenos ejemplos de la filosofía que tiene, el fondo. En Ferrovial, bueno, Ferrovial yo creo que es, lo que digo, es un ejemplo claro de lo que buscamos en una infraestructura: activos de larga duración, únicos, con fuerte poder de precio en Norteamérica, en zonas con gran crecimiento demográfico y económico, y además en zonas muy tensionadas en cuanto a tráfico, y eso les ha servido, y sin regulación, una regulación muy suave, y eso lo que ha conseguido es que tengan crecimientos de tarifas históricos por encima de la inflación, bueno, por encima del 10%, ¿no? Además, la opcionalidad de seguir creciendo en este tipo de infraestructuras que se están fomentando en Estados Unidos, las Managed Lanes. Ahí tiene un pipeline de 6 proyectos, uno que va a ser ya, que lo van a adjudicar ya en verano. De hecho, están realmente muchas compañías españolas licitando a esas Managed Lanes. Y luego también, además, tenemos la opcionalidad del crecimiento en aeropuertos. Con este año empezará a operar la nueva Terminal 1 que han abierto en el aeropuerto de JFK de Nueva York, que pensamos que dará todavía más impulso a los dividendos que recibe de sus infraestructuras. Como segundo lugar, en el centro tenemos NextEra, que es la mayor utility de Estados Unidos. Bueno, de hecho es la mayor utility cotizada del mundo, y de hecho va a ser lo más, porque ha hecho una propuesta de fusión con la quinta mayor de Estados Unidos, con Dominion. Y aquí, por un lado, tenemos un activo, una utility regulada, que es la de Florida, con crecimiento en tarifa sostenido, en una zona, como he comentado antes, Florida tiene mucho crecimiento demográfico y económico, que eso le da crecimientos de demanda por encima de la media. En Estados Unidos se espera crecimientos de demanda de electricidad por encima del 3% para los próximos años. Y por otro lado tenemos una plataforma tanto de renovables como de nuclear, como de generación nuclear, como de generación en gas y redes por todo Estados Unidos, que se va a beneficiar de todo el impulso que hay de data centers y de crecimiento de electricidad, no solo de data centers, sino también de la reindustrialización que está habiendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces eso le hace llevar que dar unas guías de crecimiento por encima del 8% de aquí a 2035, ¿no? Y por último, Veolia, con activos concesionales de agua y de residuos y de tratamiento de residuos en todo el mundo, con contratos largos, 11 años de media tienen los contratos, indexados a inflación en gran parte, y con alta recurrencia de renovación de estos contratos, también con crecimientos casi de doble dígito. Y nada más, quería dar espacio a preguntas, y si tenemos ya alguna pregunta. Podéis preguntar lo que queráis, para apuntarlo ahí en la web y nosotros recogemos la pregunta. Hay una aquí que pregunta: ¿veis una burbuja en la IA? Si pinchara, ¿cómo afectaría al fondo? Bueno, pues a ver, vamos a ver. Es difícil. Por irme un poco a lo que hablaba antes del tema de la revolución automovilística en Estados Unidos en los años, principio de los años 1900, que fue una revolución en toda regla.
y esto se puede entender también como una revolución en toda regla, tecnológica, pero en toda regla. Es verdad que por aquel entonces llegó a haber más de 100 marcas distintas de coches, 100 fábricas distintas creando coches en un momento dado. Y sí es verdad que en un momento dado hubo un exceso de oferta. También, como con la revolución industrial, se produjo una destrucción temporal del capital humano y eso llevó a una recesión. Entonces, ¿eso se podría dar ahora? Bueno, pues hay que verlo. La verdad es que de momento es curioso que ya se están dando muchos datos de eficiencia operativa de la IA. Estuvimos hace poco con Cathie Wood, que es pues con la Warren Buffett del tema de la innovación disruptiva, con su fondo ARK Invest, y ella hablaba de un ahorro diario con ChatGPT de 50 minutos por trabajador. Entonces, cogiendo el salario alto, el alto standing de un trabajador americano, que son $56 la hora, el ahorrar 50 minutos al día, pues prácticamente es ahorrar $50 por trabajador. Y a lo mejor el plan que te cuesta ChatGPT, no el gratis, sino uno un poquito más avanzado, pues son $20 al mes. Con lo cual, con medio día ya tienes amortizado esa eficiencia operativa del ahorro que te supone la dedicación de ese capital humano. También es verdad que fijaros que en Estados Unidos, de esas más de 100 compañías de automóviles, ahora mismo quedan 3. Queda Ford, queda General Motors y queda Chrysler, que ni tan siquiera es americana porque la compró Stellantis. Y bueno, podemos sumar como innovadora a Tesla, ¿no?, de los últimos años. Bueno, entonces tampoco sabemos quiénes van a ser los super ganadores de todo lo que es la inteligencia artificial. Pero lo que sí sabemos es que se requiere mucha más demanda eléctrica y demanda de redes y demanda energética. Entonces, nosotros estamos intentando aprovechar esa oportunidad jugándolo a través de esos players que sí o sí, seguramente, independientemente de los que ganen en la IA, van a ganar por todo el tema de acaparar gran parte de estas inversiones. ¿Alguna pregunta más? Sí, a ver, está para mí. ¿Cuál es el mayor riesgo que veis en el fondo de infraestructuras? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que el mayor riesgo no es de demanda, sino de ejecución de todas estas grandes inversiones. Al final, en un fondo de infraestructuras, el mayor riesgo que tienes es el regulatorio. Y de hecho ya se está viendo debates de en qué medida los consumidores y las industrias tienen que hacer frente a todas estas inversiones vía tarifas, vía incremento en sus tarifas eléctricas. Y eso ya se está viendo sobre todo en Estados Unidos, que ahora mismo están en elecciones. Y eso puede paralizar o retrasar ciertas inversiones que en sentido económico tienen todo el sentido desde el punto de vista económico, pero igual en regulatorio o político no tanto. Además, hay un riesgo de ejecución bastante grande de que todo esto se ponga... o sea, se ejecute en tiempo y forma, ¿no? Yo creo que dependemos, ¿sabe? Esto va a depender de permisos administrativos, que no siempre son tan ágiles como deseamos, de suministros de equipamiento, de equipamiento crítico, bueno, en fin, de muchas partes que se tienen que alinear en una cadena de suministro que tiene que funcionar bien, y yo creo que estos son los dos principales riesgos que vemos. A ver, ¿qué ventaja tiene este fondo, que es a través de empresas que parte de su actividad son concesiones y cesta de fondos, versus otros fondos que adquieren participación directa en activos de infraestructura durante un periodo y luego rotan? Bueno, aquí claramente estamos hablando entre fondos cotizados y fondos no cotizados de private equity. La ventaja fundamental del fondo cotizado es la liquidez, que es diaria.
y lo comentaba antes, ¿no? Y entonces, es verdad que fijaros que en los fondos de capital riesgo, en los fondos de private equity, se está valorando mucho más cuando hay algún tipo de venta o de compraventa de activos, se están realizando a múltiplos muy superiores a los que se producen o a los que cotizan los fondos cotizados de infraestructura. Y eso, desde nuestro punto de vista, no tiene mucho sentido. Decíamos antes que hay un diferencial de un 30%. Entonces, si nos llevamos esos múltiplos a los fondos cotizados, quiere decir que todavía hay muchísimo más upside dentro de los cotizados que los no cotizados. Que aquí rotan, pues claro, nosotros también rotamos las inversiones y de hecho en las compañías en las que invertimos, esas mismas compañías invierten en activos reales que también acaban rotando activos, vendiendo, comprando otros, etcétera. Con lo cual, nosotros pensamos que se está mejor dentro de una cotizada que dentro de una no cotizada, en donde además estamos empezando a ver ciertos problemas a la hora de ventanas de liquidez, de oportunidad de salir, en algunos casos ya con inversiones que han pasado su periodo de maduración, 5 o 7 años, y donde no se está empezando a dar salida a esos activos. ¿Alguna más? No sé si hay alguna más. A ver, vale. ¿Por qué incluís compañías como ASML, Repsol o Microsoft en un fondo de infraestructuras? Vale, pues si quieres, Naum, empieza con ASML y Microsoft. Bueno, ASML lo has comentado tú antes, el líder indiscutible en todo lo que es la litografía de los chips. Mientras siga ahí, nosotros pensamos que aporta valor dentro de lo que es las infraestructuras y es la compañía que más pesa en el Eurostoxx 50. Y en cuanto a Microsoft, es un caso distinto. Microsoft ha perdido prácticamente un tercio de su capitalización bursátil con toda esta oleada de amenaza de la IA al software. Y bueno, pues hay que preguntarse si realmente el paquete de Office va a ser necesario a futuro, porque ahora ya hay programas de la IA que te hacen presentaciones mucho más avanzadas, que te empiezan a manejar los datos de una manera más avanzada que el Excel, etcétera. Pero no hay que olvidar que Microsoft es uno de los pioneros de la IA. De hecho, tiene un porcentaje importante en OpenAI, con lo cual es parte de la IA. Y por otro lado, no me cabe la menor duda que están analizando oportunidades de en algún momento dado, si esto es así, si realmente hay una amenaza empresarial en el que no empiezan a renovar sus suscripciones de Microsoft Office o lo que sea, pues lanzarán algo bastante potente que sea muy competitivo. Por tanto, sí que vemos que tiene encaje dentro de lo que es lo que se llama ahora infraestructura de IA. En cuanto a las otras que me las dejo. Sí, en cuanto a Repsol. Sí, en cuanto a Repsol, yo creo que hay que ampliar un poco la visión. Nosotros lo vemos como infraestructura energética estratégica. Es curioso que solo nos acordamos de la infraestructura de energía cuando falta. Hemos visto que con la guerra de Ucrania y ahora con Irán, con el estrecho de Hormuz, vuelven a tener importancia infraestructuras energéticas que damos por descontadas, que tienen años de infrainversión, como son las refinerías, y en las que es líder Repsol, con 5 refinerías en España, y además con un papel muy clave en suministro de gas, con la finalidad de tener más upstream de Venezuela, con una posible salida a bolsa de su negocio de upstream, con ventas de sus desarrollos de renovables, que la verdad es que lo está haciendo muy bien, desarrollando renovables y vendiendo parte de ellas para su crecimiento en electricidad, que está creciendo en España. Y además todo eso con un dividend yield por encima del 10%, ¿no? Entonces yo creo que por eso esa es la razón de Repsol.
¿Hay alguna más ahí? ¿No? Nada más. O sí, no sé. A ver, la última. ¿Qué diferencia vuestro fondo del resto de fondos de infraestructuras? Te la dejo a ti, Jaime. Vale, yo creo que lo hemos visto durante toda la presentación. Yo creo que la diferencia principal es que tenemos una visión más global de lo que es el ciclo de infraestructuras y la cadena de valor de las infraestructuras. El resto de fondos y ETFs se quedan sobre todo en el último eslabón de la cadena, por así decirlo, en la utility regulada o en el activo regulado o en la torre de telecomunicación que tiene contratos a largo plazo. Yo creo que cuando se inicia un ciclo de inversión tan grande como el que estamos entrando, se genera valor en toda la cadena de valor, valga la redundancia. Y eso es en industriales, con líderes en sus sectores y que hacen posible ese desarrollo, en tecnológicas. Yo creo que eso es lo principal que se diferencia de otros fondos. Y eso se ve, se refleja en el posicionamiento que tenemos, un posicionamiento mucho más diversificado que otros fondos. No hay ninguna más, ¿no? No. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Esperemos que os haya servido. Cualquier cosa nos tenéis a vuestra disposición en CBNK Gestión de Activos y en el banco. Y esperamos veros pronto en otro webinar que os pueda aportar también valor. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias.